tal amigos de YouTube? Bienvenidos a Libros y Café con Paola. Hoy el capítulo 9 de la segunda parte de Carne Amarga. Pasaron 3 largos meses y Lucrecia ya no visitaba al médico. Se la veía taciturna, mirando por la ventana en lontananza. Su vida transcurría de su dormitorio a la ventana. No hablaba mucho. Mi abuela decía que algo le pasaba, pero ella se mantenía al margen de todos y no se comunicaba. Mi abuela empezó nuevamente con la tos que le agudizaba en las madrugadas y nadie podía dormir, así es que requería nuevamente de los cuidados del médico, pero el dinero que tenía ya había mermado tanto que no contaba con lo suficiente para pagar las consultas ni los remedios. Así es que tuvieron que llamar al mismo médico para que les esperara en el pago. Él acudió presto, pero al entrar se volvió a fijar en un cuadro en el que aparecía una Venus mirándose al espejo que tenía de fondo un paisaje, y se dijo que ese cuadro hermoso debía ser de algún pintor famoso. Así es que, como estaba enterado de la falta de dinero de su paciente, le dijo a mi abuela que no se preocupara de los honorarios, que se llevaría el cuadro de la Venus. Belisaria se quedó pensando. No le quedó más remedio que entregarlo como abono a su consulta. Pensó hacia sus adentros que el cuadro era antiguo y muy valioso, pero creyendo que el médico con su ciencia la curaría, no dudó y le dijo que se lo llevara, y más adelante cuando le pagara se lo devolvería. Pero esas eran ilusiones vanas, puesto que ya nunca serían las personas de antes. Lo habían perdido todo, con excepción de la casa que habitaban, unas cuantas tierras y su casa de Santa Rosa, que todavía estaba parada en el mismo sitio en una loma en cuyo fondo circulaba el río Carne Amarga. Lucrecia notó que el médico no la miraba. Loca de pena, se encerró en su cuarto y empezó a meditar de todo lo que había ocurrido con el médico, todas las promesas que le hizo. Ella necia las creyó. Luego de que contara al médico de su estado, él no quiso saber más. Le entregó unas pastillas y le dijo: «Esto te hará bien, tómatelas en la noche. No se lo menciones a tu familia todavía ni a nadie lo que te está pasando. Ya resolveremos». Pero no le concretaba en qué forma lo iban a resolver. Llegó a su casa alterada e ingirió las pastillas con un líquido que le dijo que sería maravilloso para ella, pero lo hizo sin saber de qué se trataba. Luego de unas horas se dio cuenta de toda la mentira y la crueldad del hombre que amaba. Lucrecia permaneció encerrada en su cuarto con todas esas ideas, llorando hasta que se quedó dormida, soñando con su vida perdida. Se sentía el ser más viejo. Había conseguido mucha experiencia en tan poco tiempo y despertaba sobresaltada pensando que ya nadie le engañaría. Recordaba el menjunje que le entregara el médico cuando le dio la noticia, los dolores que sintió y luego el desenlace. Parecía que le habían arrancado una parte de su vida. Sintió que moría algo dentro de sí, y luego, como había ocultado a ese pequeño ser que, aunque ínfimo, tenía que eliminarlo de algún modo. Recordó cómo, furtivamente, había bajado las escaleras lentamente tratando de no hacer ruido, una por una, cada grada tomada del pasamano con una y con la otra agarrada del bulto. La luz de la luna alumbraba a través de las barras de hierro que formaban sombras a manera de ventanas carcelarias. Luego, caminado hasta el patio posterior, eran las 12 de la noche y muy despacio abrió la tapa de la letrina, desapareciendo así su último recuerdo. Pensaba que ahora tendría que soportar que ese hombre que la había engañado fuera a visitar a su casa, actuando como que si no hubiera sucedido nada. Tampoco se lo podía contar a su abuela. La pobre estaba muy enferma. Tenía que ocultar su vergüenza el resto de su vida. Emelina llamaba a Lucrecia para que fuera a almorzar, pero ésta se hacía como que no escuchaba. Así pasó toda la tarde en su encierro hasta que el hambre le empezó a dar tal escozor que tuvo que salir con los ojos hinchados. Mi abuela la llamó y le preguntó qué le sucedía. Ella le contestó: «Estoy triste por tu enfermedad. Me preocupa que sigas con esa tos. Ese médico es malo, no te cura». La abuela la consoló diciendo: «No, te equivocas. El médico, que también es un conde, es un científico. Ya otras veces me ha salvado. Así es que hay que tener paciencia. Verás que pronto me pondré mejor». Siguieron las visitas. El dinero seguía mermando. El médico siguió cobrando con diferentes artefactos que le gustaban, ya fuera una lámpara de cristal o un jarrón chino o cualquier cosa que le llamara la atención.
Cuando todo lo que le atraía se acabó, empezó a llevar una cuenta en una libreta de todas las consultas no pagadas. Mi abuela, con la pena que tenía de ver mermadas sus posesiones, se fue deteriorando cada vez más, no solo por la enfermedad, sino también porque presentía que en cualquier momento el médico les quitaría su casa. El desgraciado médico esperó tan solo una semana después de que falleciera la abuela, cuando todavía no habían acabado los 9 días que se acostumbraba a rezar el rosario por los difuntos. Se presentó en la casa dirigiéndose a mi padre. Mi madre lo acompañaba tomada del brazo. El médico les dijo: vengan, que quiero hablar con ustedes. Tienen un plazo de 1 mes para abandonar la casa, pues me pertenece. Sacó su libreta, la abrió y mostró cada una de las cifras. Luego, haciendo las cuentas, la deuda ascendía a un monto muy elevado, pero muy por debajo del valor de la casa. Les insinuó que si no querían abandonar su residencia, les pagaran todo cuanto le debían, y ellos, mudos de dolor, le contestaron que esperaran 1 mes para ver si podían pagarle y ver cómo resolver la deuda. Pero en su interior, tanto mi padre como mi madre sabían que era imposible hacerlo, y sabían que terminaría entregándole su casa, que era lo único que tenían. La noche que fue el médico a cobrar la deuda, me acosté un poco tarde, no podía dormir. Salí a la cocina a tomar un vaso de leche y noté que en la cocina se escuchaban sonidos raros. Pensé que sería un animal que había entrado sin que nos hubiésemos percatado, pero no era. Me retiré a mi habitación pensando que sería mi abuela, requiriendo más rezos de los que habíamos hecho. ¿O será que muy pocas misas se habían mandado a oficiar? Me dije que rezaría un rosario. Tomé mi almohada y la coloqué de tal forma para estar semi sentada y arrimé mi cabeza al respaldo de la cama. Pero en medio del rezo me quedé dormida, con el rosario en la mano, y soñaba que mi abuela iba encadenada a una carreta y ésta a su vez era tirada por un tren negro muy largo que iba humeando y que el humo tomaba formas de calaveras. Me desperté sollozando. No podía creer que mi abuela pudiera encontrarse así. Tomé el rosario y terminando de rezar sobrevino el alba. Al día siguiente le conté a mi madre y me contestó: hija, es que tu abuela siempre fue caprichosa. Debemos seguir rezando para el descanso de su alma. Seguramente está sufriendo porque donde esté no puede hacer su real gana como estuvo acostumbrada. Transcurrido el mes de plazo nos hicimos al dolor. Entregamos la casa y ante un notario hizo firmar a mi padre para cederle su posesión. Buscamos por los alrededores, ya que nos habíamos acostumbrado a vivir en esa zona. Así es que conseguimos alquilar un pequeño departamento al que nos cambiamos. Fue sabio mi padre el conseguir aquel trabajo, ya que gracias a eso pudo sostener la casa hasta que enfermó. Entre tanto, yo seguía asistiendo a las clases con el ansia del conocimiento y de graduarme rápido para trabajar y poder ayudar a mis padres. En la nueva casa, la vida siguió como siempre, la misma rutina. Yo estudiando, mis hermanos más pequeños asistían a una escuela en el barrio, y Lucrecia empeñada en terminar un mantel para la mesa de la iglesia. Tenía una máquina de marca Royal, era de hierro. En ella aprendí a escribir. Era tan pesada que cuando la alzaba mi cuerpo se doblaba. Por eso mi padre me ayudaba a llevarla hasta el tranvía. Yo quedaba sentada con la máquina a mis pies. Luego alguien me ayudaría a bajarla. Mi padre seguía su ruta hasta su trabajo. No podía continuar conmigo porque tenía que llegar a la hora exacta y lo hacía caminando todos los días. Mientras avanzaba por las calles que le parecían solitarias y tristes porque no se percataba de los transeúntes que andaban a su alrededor, pues solo tenía reflexiones de su antigua vida. Quería volver atrás, y su desdicha era enorme. Llegaba a su trabajo y deseaba que terminara el día, y lo hacía pensando solo en la copa de aguardiente que le esperaba en la cantina de la esquina. No le importaba si era el día lluvioso, caminaba chorreándole el agua por el cuerpo hasta dar con el pavimento, o con el polvo fino de las calles convertidas luego en lodo, que impregnaba las suelas de sus zapatos, resbalando a veces, llegando a su casa con una apariencia lastimera. Todos los días visitaba esa cantina, sin darse cuenta de que su organismo y su vida iban deteriorándose cada instante que pasaba. Cuando llegaba a la casa, mi madre lo recriminaba.
Le decía si sabía lo que estaba haciendo con su cuerpo y que todos dependíamos de él y de su trabajo. Pero con todo el amor que le tenía, lo llevaba a la cocina, lo sentaba en un banco, le secaba su sudorosa frente, le preparaba un cocimiento que él bebía rápidamente, lo llevaba a su habitación para que se mudase de ropa, hacía que se acostara. Con una manta lo arropaba para que sus hijos no nos diéramos cuenta del estado en que llegaba nuestro padre. Gracias amigos por acompañarme en el capítulo 9 de la segunda parte de Carne Amarga. No se olviden de suscribirse, comentar, compartir y darle like.